Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva, podemos decir, retrocrítica. No lo sé, pero bueno, a la crítica de Joker, del Joker de 2019, Joker de Todd Phillips, Joker de Joaquin Phoenix. Y como muchos ya sabréis, ¿por qué traigo precisamente esta crítica retrocrítica hoy? Este viernes llega el estreno de Joker Folia Deus, Joker 2, una película que está dando mucho que hablar y quería aprovechar y llevaba muchísimo tiempo y sabía que era una crítica que iba a acabar trayendo al canal de la primera, de la Joker, que revolucionó todo, que llegó en un momento que nadie esperaba y se convirtió, por lo menos para mí en mi caso, en una de las mejores películas de lo que va del siglo y por supuesto en una de las mejores, si no la mejor película de DC Comics. Vale, hay que empezar hablando, hay que empezar, quiero organizarme bien, quiero empezar hablando de todo y quiero empezar hablando por el personaje principal que tenemos, que yo sé que todos lo conoceréis, pero como muchos sabréis, el Joker es uno de los principales villanos, pues ya no solo de los cómics y de todo, sino de la historia del cine en general, villano siempre de Batman, y que nos lo hemos encontrado representado en varias ocasiones, pero sobre todo las más destacables, como muchos sabréis, fue el Batman de Jack Nicholson y la película de Tim Burton y el Batman de Christopher, el Joker de Jack, he dicho el Batman, el Joker de Jack Nicholson y Tim Burton y el Joker, por supuesto, de Heath Ledger, un Joker histórico en la película El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Luego el director Todd Phillips nos sorprendió a todos porque Todd Phillips hasta el momento de llegar al Joker era un director que había hecho comedias, nada más, que no había pegado este cambio en su carrera porque fue el director, entre otras películas, famosísimas películas de resacón en Las Vegas, y él nunca, toda su filmografía eran comedias, y de repente apareció con el Joker y sorprendió a todo el mundo porque lo que hizo fue algo único. Pasando ya a hablar de la película, el Joker era un poco esa película de anti-superhéroes. Después de tanto tiempo nos encontramos una película en la que se centraba solo en la vida del Joker, en la vida de, en este caso, como se llama, Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, que luego llegaremos a la interpretación, y donde nos cuenta cómo llegó hasta ese punto, cómo llegó a ser al Joker que todos conocemos, el Joker que explotó en todos los acontecimientos trágicos que le ocurren a lo largo de su vida y cómo su evolución, que eso es algo que durante la película yo creo algo de lo más clave, la evolución de Arthur Fleck, del Joker, a lo largo de su vida y cómo se va convirtiendo en una película que nos deja muchos mensajes, que fue también una crítica social bastante bestia, la que hizo también Todd Phillips. Pero bueno, centrándonos, quiero empezar comentando que aquí en esta película, obviamente, todo el eje, todo lo que pasa en la película, el eje es el Joker. A partir de ahí podemos empezar a hablar de otras cosas, pero es el eje de todo, tanto el personaje como la interpretación de Joaquin Phoenix, a la que yo quiero sacarme el sombrero, porque es una interpretación única, es una interpretación histórica, lo que hace, partiendo primero de la fase de lo que hace físicamente, de cómo se ve en la película, lo delgado que se tuvo que quedar, la alimentación que tuvo que seguir para poder llegar a quedarse así, de todo el esfuerzo físico que tuvo que hacer, más luego ya no solo la transformación física, sino su transformación, sus habilidades mentales, lo que tuvo que hacer también para interpretar este personaje, un personaje muy chungo de interpretar, un personaje con una enfermedad mental al final, y que vemos una enfermedad mental, la verdad, y que como vemos dentro de la película, él lo hace de una manera descomunal, él hace que nos lo creamos en todo momento, que no estemos viendo a Joaquin Phoenix, que estemos viendo todo el rato a Arthur Fleck, y es que la verdad es que es histórica, de verdad, es histórica, porque yo creo que no hay mayor algo que decir que cuando lo vemos a él, vemos a Arthur Fleck y no vemos a Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix es uno de los mayores talentos que han existido, es un actor único, es un actor irrepetible, y que aquí tenía un personaje, como decía antes, uno de los mejores villanos y uno de los más famosos y de los que más competencia tenía, porque vaya tres, ¿no? El Joker de Heath Ledger, el Joker de Jack Nicholson y el Joker de Joaquin Phoenix. Ordénalos. Yo así un poco rápido y lo digo, a mí el mejor, el de Heath Ledger, siempre lo que hizo fue impresionante. Luego yo me quedo con el de Joaquin Phoenix y parece que estoy un poco desprestigiando el de Jack Nicholson, pero es que el de Jack Nicholson es otra actuación de Oscar, es otra actuación histórica, pero es que lo que hacen los tres es impresionante, y así quedaría, pero de verdad los tres muy parejos, los tres de un nivel descomunal.
Y como digo, hablando de la película, lo principal que nos cuenta es cómo van todos los acontecimientos trágicos que le van pasando a Arthur Fleck hasta que de repente explota. Yo tengo la sensación un poco, y que no es muy diferente a lo que ha comentado la gente, pero es verdad que la gente normalmente dice que al final es como una evolución de su vida hasta que se termina de explotar. Yo creo que ya nos metemos en un momento en el que el director no quiere transmitirnos desde el principio todo lo que está pasando Arthur Fleck, sino que ya trae todo detrás que luego pues, nos lo va poniendo como en diferentes, nos lo va como recordando, nos lo va contando en diferentes cosas, pero es todo lo que lleva ya arrastrado y es como esos últimos momentos, esos últimos días antes de que de verdad explote, antes de que de verdad se suelte, antes de que de verdad salga todo y se convierta en el Joker que todos conocemos. Todo esto y quiero que comentar algo clave de la película en todo momento, que es la tensión, la ambientación que consigue generar desde el principio, que para mí es eso media película. Y me explico. A mí, si desde el principio ya, sobre todo en esas escenas, porque para mí las escenas de la película en la que normalmente Arthur Fleck se queda solo y de repente empieza a reírse, tiene, como sabéis, ese trastorno que él decía, algún spoiler va a caer, lo siento, pese a que es verdad que era película y no me gusta tener que decirlo, pero sobre todo para poner un poco en contexto, cuando él decía que él tenía un trastorno y que en momentos así tensos le daba la risa, pero ya no solo ahí, sino cuando se está ya pintando como el Joker, la icónica escena es de la escalera y así muchas más, todas esas escenas son escenas que van a pasar para el recuerdo. Es una película que nos deja muchísimas escenas icónicas, eso es muy difícil de ver al final de cómo digo, la ambientación que consigue crear Todd Phillips, no solo partiendo del Joker, que para mí es la mayor clave, es un personaje que cuando la estás mirando sientes algo que no sientes normalmente al mirar a otro tipo de personajes, que lo sientes con muy pocos, y eso es algo que consigue crear Todd Phillips en la construcción del personaje, en fijarse bien en cada detalle, en centrarse hasta en el mínimo aspecto físico, más luego todo lo de alrededor, una Gotham City destrozada, una Gotham City sucia, un Gotham City que al final también ya Gotham City de por sí, pues a todos yo creo que se nos vienen recuerdos y nos vienen momentos grandes, pero que como digo que la ambientación que consigue crear, la atmósfera que consigue transmitirnos en todo momento el director y sobre todo de la mano del Joker me parece la mayor clave o una de las grandes claves de la película porque como decía antes todo gira alrededor del Joker, todo tiene que funcionar, luego todos los trágicos acontecimientos que nos va contando, cómo los va detallando sin en ningún momento hacerse pesado, nos la sabe contar de una forma, para mí algo clave, breve, pero en el que nos informa bien y nos pone en contexto de todo, que es algo que a mí me parece importante y que muchas veces se necesita muchísimo tiempo, que yo lo entiendo, al final eso es normal. Al final también, como decía, esa atmósfera, cómo nos muestra esa película oscura, esa película perturbadora, cómo nos mete en todo momento dentro lo máximo posible de la película, al igual que algo que a mí me gustó mucho y que sé que no es perfecto, como es el guión, pero a mí es un guión que me marcó ciertas frases, ciertos momentos, todo lo que quiere transmitir, como esa crítica también un poco social y a muchas de las cosas que pasan a día de hoy. Y otra cosa que quiero, de la que quiero hablar antes de que se me olvide, es otra de las claves y de lo que yo he estado viendo, pese a que a mí no me gusta mucho ver críticas, sí vi la de Alejandro Calvo, la del Joker as Delirious, y vemos que en esta película tengo un lío ya, Todd Phillips quiere mostrar, nos muestra un poco cómo es la violencia al final, parece que resulta un poco la solución para todo. Y según he estado leyendo como que eso no terminó a él de convencer de hacerlo de esa manera y que en esta película de Joker Feliz ha querido redimirse un poco, ha querido acercar al Joker como más al espectador, intentar que empaticemos más con él, pese a que una película en la que es una realidad, hay muchos momentos en los que tú empatizas con el Joker, en que lo ves que es una persona que sí tiene su enfermedad mental, que lo llevan a límites insospechados, que lo tratan de raro por no ser como los demás. Vale, a partir de ahí se entiende, pero luego obviamente a partir de cómo explota todo, eso yo espero que nadie esté de acuerdo con esa solución, pero yo creo que Todd Phillips no le gustó tanto, o eso es mi sensación, que hubiera tanta violencia en la película, que la violencia fuera como la solución a todo, y según he estado leyendo en esta intenta redimirse un poco, acercar al Joker más al espectador, que empaticemos todavía
más con él y no sé cómo funcionará porque hasta este viernes no lo sabremos, pero también me pareció algo muy interesante de esta película, la explosión del Joker, cómo explota todo, cómo al final llega un momento en el que no aguanta más y en el que yo creo que también nos intenta enseñar de que hay mucha gente muchas veces muy al borde del límite y que no sabemos cómo son cada personas como es, hay personas que pueden explotar y que puede haber pueden pasar muchas cosas y yo creo que intenta también verlo de la manera en el que hay mucha gente que la llevamos hay gente que está al límite y que encima hay malas personas que no paran de reírse, de hacer bullying, de todo lo que llevamos, tío. Y luego hay personas que yo creo que también busca transmitir eso, que lo saldan por un lado, que es una verdadera pena, porque hay muchísima gente al año que se suicida por culpa de que le hacen bullying y es algo tremendamente triste, tremendamente terrible y al final yo creo que es un poco eso, no sabemos la batalla que está haciendo cada uno. Es una película que yo creo que lo plasma bastante bien. Como decía, ciertos puntos, luego estamos hablando ya de un personaje, el Joker, la historia está contada, cuando explota, cuando todo se convierte en violencia, pero hay una frase que a mí me marca bastante, me dejó bastante, que es una frase que se ha hecho muy famosa de la película, que es que al final cuando dice la peor parte de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras y es una realidad enorme, juzgamos a la gente sin saber lo que tiene detrás y hay gente que tiene mucho, me pareció algo revelador y algo que también he leído mucho es que siempre, yo creo que todos pensamos, o la gran mayoría de amantes al cine, el cine es un arte, el cine la mayoría de veces el arte, pues al final luego es muy subjetivo, cada uno lo vemos de diferentes maneras, pero esta me pareció una película también muy educativa, una película que yo creo que habría que poner mucho más, que más allá de explicarnos la historia del Joker, los trágicos acontecimientos, de mostrarnos todo lo de uno de los mayores villanos, nos cuenta una historia que tiene mucho trasfondo detrás, que puede dejarnos muchísimas cosas, al igual que como vemos todo el tema de lo que ocurre con las manifestaciones, de cuando, pues spoiler aquí se viene, cuando mata a los tres chavales y la que se forma, de esa diferencia, ricos, pobres, de todo, de las clases sociales, al final, de cómo Gotham, de cómo la ciudad se está yendo. Yo creo que todo está muy bien planteado, parte de Todd Phillips, que se sacó una obra maestra única, también destacar y que me alegró mucho al final Robert De Niro en esto, verlo en su papel, que está descomunal, a mí me parece que está increíble, pero obviamente el eje, las miradas, la película se la come en todo momento Joaquin Phoenix. Y aquí voy a ir cerrando, de verdad, espero que os haya gustado esta crítica, retrocrítica, como queráis. No olvidéis dar like, suscribiros, activar la campanita, os agradezco muchísimo el apoyo, muchas ganas de Joker 2 y nos vemos en la próxima. Adiós.